Parte 1, Capítulo 4, El significado espiritual de las relaciones. Esta conferencia trata de las relaciones y de su tremendo significado desde el punto de vista espiritual, del crecimiento individual y de la unificación. Primero quisiera señalar que en el nivel humano de manifestación existen unidades individuales de conciencia, las cuales a veces se armonizan, pero que generalmente entran en conflicto unas con las otras, creando fricciones y crisis. Sin embargo, detrás de este nivel de manifestación no existen unidades fragmentarias de la conciencia. Solo existe una conciencia de la cual cada una de las entidades creadas no es sino una expresión diferente. Cuando uno alcanza su propia expresión, logra experimentar esta verdad sin por ello perder el sentido de la individualidad. Esto es algo que se puede sentir muy claramente cuando uno trata con la falta de armonía en sí mismo, amigos míos, pues también en ese caso se aplica el mismo principio. El desarrollo desigual de las partes de la conciencia. En su estado actual, una parte de su ser interno se desarrolla y gobierna su pensamiento, sus sentimientos, su voluntad y sus acciones. Pero hay otras partes cuyo nivel de desarrollo es menor y que también gobiernan y tienen influencia sobre ellos. De modo que ustedes se encuentran divididos y eso crea tensión, dolor, ansiedad y dificultades tanto internas como externas. Algunos aspectos de su personalidad son verdaderos, mientras que otros están errados y distorsionados. La confusión que resulta de esto provoca grandes problemas. Y lo que generalmente hacen es quitar un lado para identificarse solo con el otro. Sin embargo, esa negación de una parte de ustedes no puede crear la unificación, sino que, contrariamente, acrecienta la separación. Lo que deben de hacer, sacar el lado desviacionista y conflictivo para enfrentarlo, junto con toda la ambivalencia. Solo así pueden encontrar la realidad suprema de su ser unificado. Como ya saben, la unificación y la paz surgen en la medida en que ustedes reconocen, aceptan y comprenden la naturaleza del conflicto interno. Justo la misma ley se aplica en lo que toca a la unidad discordia entre dos entidades exteriormente separadas y diferentes. Más allá de las apariencias, ellas también son una sola. La desunión no la provocan verdaderas discrepancias entre las unidades de conciencia, sino, como en el individuo, resulta tan solo de las diferencias de desarrollo en la conciencia universal que se manifiesta. Aunque el principio de la unificación es exactamente el mismo dentro y entre los individuos, no se le puede aplicar a otro ser humano a menos de que uno lo haya aplicado a su propio ser interior. Si no se acercan a las partes divergentes de su ser de acuerdo con esta verdad y no enfrentan, aceptan y comprenden su ambivalencia, no es posible poner en práctica el proceso de unificación con otra persona. Este es un hecho muy importante que explica el gran énfasis puesto por el patchwork en la necesidad de abordar primero el ser de cada uno. Solo después de esto se pueden cultivar las relaciones con otro de manera significativa y eficaz. Elementos de disentimiento y unificación.
Las relaciones representan el más grande desafío para el individuo, pues solo en las relaciones con los demás se afectan y se activan los problemas que aún existen dentro de su psique. Mucha gente huye de la interacción con otros con el fin de mantener la ilusión de que los problemas son provocados por las otras personas, pues es solo en su presencia que se sienten incómodos, y no cuando están solos. Sin embargo, mientras menos se cultiva el contacto, más fuertemente se le anhela. Este es un tipo diferente de dolor, el dolor de la soledad y la frustración. Pero el contacto dificulta mantener la ilusión por mucho tiempo de que el ser interior es armónico y sin defectos. Se necesita llegar a un nivel de aberración mental para asegurar durante un lapso prolongado de tiempo que los problemas que uno tiene en las relaciones son todos causados por los demás y no por uno mismo. Es por esto que las relaciones son simultáneamente una realización, un reto y una medida del estado interno de la persona. La fricción que surge de relacionarse con los demás puede ser un instrumento agudo para la purificación y el autorreconocimiento cuando se tiene la inclinación para usarla de este modo. Al huir de este desafío y sacrificar la satisfacción del contacto íntimo, muchos problemas internos se quedan sin salir a la luz. La ilusión de paz interior y de unidad que surge al evitar las relaciones ha llevado incluso a elaborar ideas sobre la necesidad del aislamiento para alcanzar el desarrollo espiritual. Nada podría estar más alejado de la verdad, lo cual tampoco debe confundirse con la necesidad de intervalos de aislamiento con el fin de lograr la concentración interior y la confrontación con uno mismo. Pero esos periodos siempre se deben alternar con el contacto y mientras éste sea más íntimo, mayor será la expresión de madurez espiritual. El contacto y la falta del mismo con los demás se pueden observar en diferentes niveles. Existen muchos grados de contacto entre los extremos burdos del aislamiento total hacia adentro o hacia afuera, por un lado, y la relación más íntima y profunda por el otro. Hay quienes han adquirido una habilidad superficial para relacionarse pero que todavía huyen de una revelación mutua más significativa y abierta, sin máscaras. Puedo decir que el promedio de los seres humanos de hoy en día fluctúa entre esos dos extremos. La satisfacción como medida del desarrollo personal. También es posible medir la sensación de satisfacción o realización personal considerando la profundidad de las relaciones y del contacto íntimo, mediante la fuerza de los sentimientos que uno se permite experimentar y mediante la disposición que se tiene para dar y recibir. La frustración muestra una ausencia de contacto que, a su vez, sirve como un indicador claro de la manera en que el ser interior huye del reto de las relaciones, sacrificando así su realización personal, el placer, el amor y la felicidad. Cuando solo quieres compartir sobre la base de que recibirás de acuerdo con tus propios términos, en realidad secretamente no deseas compartir y por lo tanto tu anhelo quedará insatisfecho. Sería bueno que la gente considerara sus anhelos insatisfechos desde este punto de vista en vez de autocomplacerse en la idea común de que tienen mala suerte y que la vida los trata mal.
El nivel de satisfacción y realización que se siente dentro de las relaciones es una muy buena medida del desarrollo personal que, no obstante, suele olvidarse. Las relaciones con los demás son un espejo del estado de uno y por lo tanto una ayuda directa para alcanzar la purificación personal. Paralelamente, las relaciones solo se pueden sostener y los sentimientos se pueden desarrollar a largo plazo con base en la honestidad y la confrontación con uno mismo. Como pueden ver, amigos míos, las relaciones representan un aspecto importantísimo del desarrollo humano. La fuerza y el significado de las relaciones suelen plantear serios problemas para la gente que todavía se encuentra inmersa en los vericuetos de sus conflictos internos. El anhelo satisfecho se convierte en algo insoportablemente doloroso cuando se escoge el aislamiento debido a las dificultades para establecer el contacto. Esto solo se puede resolver cuando uno se pone a buscar en serio la causa de este conflicto dentro de sí mismo, sin utilizar la defensa de deshacerse completamente de la culpa, lo cual solo elimina cualquier posibilidad de llegar al núcleo del conflicto. Esta búsqueda, aunada a la disposición interior para cambiar, debe ser cultivada con el fin de escapar al doloroso dilema en el que las alternativas disponibles, el aislamiento y el contacto, resultan insoportables. Es importante recordar que el retraimiento puede ser muy sutil y ni siquiera notarse exteriormente, manifestándose tan solo a través de una cierta desconfianza y una manera distorsionada de protegerse a uno mismo. Un buen compañerismo exterior no implica de manera necesaria que exista la capacidad y la disposición para establecer la cercanía interior. Para muchos, la cercanía les resulta muy difícil. Superficialmente esto parece relacionarse con lo complicados que son los otros, pero en realidad la dificultad se encuentra en el ser, sin importar qué tan imperfectos sean los demás. ¿Quién es responsable de la relación? Cuando se relacionan personas cuyo nivel de desarrollo personal no es igual, el responsable de la relación siempre será la persona más desarrollada. En concreto, esa persona es responsable de buscar profundamente en la interacción aquello que crea fricción o falta de armonía entre las partes. La persona menos desarrollada no tiene la misma capacidad para realizar esa búsqueda, pues todavía tiende a culpar al otro y a depender de que él o ella haga lo correcto, para evitar la frustración o las cosas desagradables. Además, la persona menos desarrollada siempre se deja atrapar dentro del error fundamental de la dualidad. Desde su punto de vista, cualquier fricción es vista bajo la idea de que solo uno de nosotros tiene la razón. Le parece que un problema en el otro lo convierte a él o a ella en alguien impecable, aunque su manera negativa de interactuar sea mucho peor. La persona que ha alcanzado un mayor desarrollo espiritual es capaz de tener una percepción no dualista, y por tanto realista, de las cosas. Puede ver que alguno de los dos tal vez tiene un problema profundo, pero sabe que eso no elimina la importancia del problema menor del otro. Quien está más desarrollado siempre estará dispuesto y preparado para buscar su participación en las cosas que lo afectan de manera negativa, sin importar qué tan obvio sea el otro es culpable.
En cambio, quien es espiritual y emocionalmente inmaduro siempre le echa la culpa de todo al otro. Y todo esto se aplica a cualquier tipo de relación, de pareja, padres e hijos, amistades o contactos de negocios. La tendencia a depender de manera emocional de los demás, cuya superación es un aspecto importantísimo del proceso de crecimiento, en gran medida proviene del deseo de deshacerse de la culpa o librarse de las dificultades que implica el establecimiento y el mantenimiento de una relación. Suele parecer mucho más fácil echarle el peso de estas responsabilidades a los demás. Pero el precio es muy alto. Al hacer esto uno se deja desamparado y se aísla o se provoca dolor y fricciones interminables. Las relaciones se vuelven fructíferas y agradables y la libertad se puede establecer solo una vez que uno empieza a asumir verdaderamente su responsabilidad ante sus problemas en la relación y a mostrar la disposición a cambiar. Si la persona que tiene un mayor desarrollo se rehúsa a asumir su responsabilidad espiritual hacia la relación buscando el núcleo de los desacuerdos en su interior, nunca podrá comprender la interacción mutua ni cómo un problema afecta al otro. Así las cosas, la relación se deteriora y deja a las dos partes confundidas e incapacitadas para enfrentarse a sí mismas o a los demás. Pero si, en cambio, la persona con mayor desarrollo espiritual acepta la responsabilidad, él o ella estará también ayudando al otro de manera sutil. Si puede abandonar la tentación de estar constantemente señalando los aspectos desagradables obvios del otro y mira hacia su interior, estará elevando su propio desarrollo y difundiendo un ambiente de paz y alegría. El veneno de las fricciones será eliminado muy pronto y también será posible encontrar otras parejas para alcanzar un proceso verdadero de crecimiento mutuo. Cuando se relacionan dos personas iguales, ambos cargan con la responsabilidad de la relación. Esta es realmente una hermosa aventura, un estado de compenetración muy satisfactorio. La más pequeña falla en un estado de ánimo sería reconocida por su significado interior manteniendo vivo el proceso de crecimiento. Ambos reconocerán su coparticipación en la creación de esa falla, ya sea una fricción o una sensación pasajera de ausencia de sentimientos. La realidad interior de la interacción será cada vez más importante impidiendo cada vez más que se haga daño a la relación. Déjenme subrayar que cuando hablo de ser responsable por la persona de menor desarrollo no quiero decir que un ser humano puede cargar con los problemas de los demás. Esto nunca puede ser así. Lo que quiero decir es que las dificultades de interacción en las relaciones generalmente no son exploradas a profundidad por la persona cuyo desarrollo espiritual es más bajo. Él o ella le echa la culpa a los otros por su infelicidad o por la falta de armonía dentro de alguna interacción en particular y no puede o no quiere ver el conjunto de la situación. Así que no está en una posición que le permita establecer la armonía. Solo quien asume la responsabilidad de encontrar el problema interior y el efecto que causa sobre los dos puede lograrlo. De modo que la persona menos desarrollada espiritualmente depende de la de mayor desarrollo.
Una relación entre individuos en la que la destructividad del menos desarrollado vuelve imposible crecimiento, la armonía y los buenos sentimientos o en la cual el contacto es predominantemente negativo debe ser cancelada. Como regla, le toca a la persona más desarrollada tomar esa iniciativa y si no lo hace eso indica que existe alguna debilidad o temor no reconocidos y que se debe enfrentar. Quien decide romper una relación sobre estas bases, es decir, sobre la claridad de que es más destructiva y dolorosa que constructiva y armoniosa, debe hacerlo reconociendo los problemas e interacciones mutuas. Esto le ayudará a evitar establecer una nueva relación con corrientes e interacciones similares subyacentes. Y esto también quiere decir que la decisión de cortar con el lazo ha sido tomada con base en el crecimiento y no como resultado del enojo, del miedo o como escapatoria. Interacciones destructivas. Explorar la interacción subyacente y los diferentes efectos de una relación en la cual las dificultades de ambas personas son puestas sobre la mesa y aceptadas no es nada fácil. Pero nada puede ser más bello y recompensante. Cualquiera que llegue al estado de iluminación en el que esto es posible nunca volverá a tener miedo de cualquier tipo de interacción. Las dificultades y los miedos surgen en la misma medida en que uno todavía proyecta sus propios problemas sobre los demás al relacionarse echándoles la culpa de todo lo que no nos gusta. Esto puede adquirir muchas formas sutiles. Puede ser que constantemente te concentres en los errores de los demás porque al inicio eso podría parecer justificado. Puede ser que sutilmente le des más importancia a un lado de la interacción o excluyas otro. Esas distorsiones indican una proyección y la negativa de tu propia responsabilidad ante las dificultades para relacionarte. Esa negativa nutre la dependencia en la perfección de la otra persona, lo cual a su vez crea miedo y hostilidad al sentirnos decepcionados cuando el otro no cumple con nuestros ideales de perfección. Queridos amigos, no importa lo que haga mal la otra persona, si se sienten molestos, seguramente hay algo en ustedes que pasaron por alto. Cuando digo molestos lo hago con un cierto sentido. No hablo de un enojo claro que expresa sin culpa y que no deja huellas de confusión interior o dolor. Quiero decir el tipo de molestia que surge del conflicto y que genera uno mayor. Hay una gran tendencia entre la gente a decir, tú me haces tal o cual cosa. El juego de culpar a los otros es algo tan presente que siquiera se dan cuenta de él. Un ser humano culpa a otro, un país culpa al otro, un grupo culpa a otro. Este es un proceso constante en el nivel actual de desarrollo de la humanidad. Se trata de uno de los procesos más dañinos e ilusorios que podemos imaginar. La gente obtiene placer al hacer esto, aunque el dolor y los conflictos irresolubles que surgen de ahí no tienen proporción alguna con el placer momentáneo y mezquino. Quienes juegan a esto realmente se dañan a sí mismos y a los demás y les recomiendo encarecidamente que empiecen a darse cuenta de la manera ciega en que participan de este jueguito de desplazar culpabilidades. Pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Cómo debe enfrentar las cosas?
En tanto víctima, tu primer problema es que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. La mayoría de las veces convertir al otro en víctima es algo que se hace de una manera sutil, emocional y no verbalizada. La culpabilización silenciosa, escondida, suele lanzarse sin decir palabra, se expresa indirectamente de muchas maneras. Así que la primera necesidad es obtener una conciencia clara, concisa y expresiva para no responder inconscientemente de una forma igualmente destructiva y falsamente defensiva. De otra manera, ninguna de las dos personas se da cuenta en verdad de los intrincados niveles de acción, reacción e interacción que se ponen en marcha al entretejer las madejas hasta que aparecen tantos nudos que parece imposible desatarlos. Innumerables relaciones han fracasado a causa de semejante interacción inconsciente. El lanzamiento de la culpabilización dispersa veneno, miedo y al menos tanta culpa como la que se trata de proyectar. Los recipientes de esta culpabilización pueden reaccionar de maneras muy distintas, de acuerdo con sus propios problemas y conflictos sin resolver. Mientras la reacción sea ciega y la proyección de la culpabilización inconsciente, la contrarreacción también será neurótica y destructiva. Solo la percepción consciente puede prohibir esto rechazando la carga que se trata de poner sobre uno. Solo entonces se puede detectar y dar sentido a lo que pasa. ¿Cómo buscar la satisfacción y el placer? Dentro de una relación que está a punto de florecer se debe tener mucho cuidado de esta trampa, que es la más difícil de detectar, dado que la proyección de la culpabilidad es algo tan frecuente. Además, las dos personas deben buscarla tanto en sí mismas como en el otro. Y no refiero a la confrontación directa a partir de que el otro hizo mal, sino a los reproches sutiles por la propia infelicidad. Ahí está el reto. La única manera en que puedes evitar convertirte en víctima de la proyección de la culpa y de los reproches es que evites hacerlo. En la medida en que accedes a esa actitud sutilmente negativa, y puedes hacerlo de manera diferente de la que usa quien te lo hace, no te darás cuenta cuando te lo hacen y te convertirás en una víctima. La sola conciencia de ello cambiará completamente las cosas, ya sea que expreses tu percepción verbalmente y que confrontes a la otra persona o que no lo hagas. Solo podrás disolver la proyección culpabilizadora de la que el otro te quiere hacer víctima en la medida en que explores y aceptes sin defenderte tus reacciones problemáticas y tus distorsiones, tus negatividades y tu destructividad. Solo entonces no caerás dentro de un laberinto de falsedad y confusión en el cual la incertidumbre, las actitudes defensivas y la debilidad te hagan aislarte o ser excesivamente agresivo. Solo entonces dejarás de confundir la asertividad con la hostilidad o el compromiso flexible con la sumisión malsana. Estos son los aspectos que determinan a la capacidad para enfrentar las relaciones. Mientras más profundamente se comprenden y se viven estas nuevas actitudes, más íntima, satisfactoria y bella se vuelve la interacción entre humanos. ¿Cómo afirmar tus derechos y aventurarte en el universo para alcanzar satisfacción y placer?
¿Cómo amar sin temor si no asumes las relaciones con los demás en la manera que he expuesto? A menos de que te purifiques aprendiendo a hacer esto, siempre habrá alguna amenaza al acercarte a la intimidad, que uno o los dos vuelvan a utilizar el látigo de culpabilizarse el uno al otro. Amar, compartir y establecer una cercanía total y satisfactoria podrán ser un poder absolutamente positivo desprovisto de amenazas si se miraran estas tramas, si se les descubriera y se les disolviera. Es muy importante que las busquen dentro de ustedes, amigos míos. La relación más desafiante, hermosa, espiritualmente importante y generadora de crecimiento es la que se establece entre un hombre y una mujer. El poder que acerca a dos personas en el amor y la atracción, y el placer implícito en la situación, no son más que un pequeño aspecto del formar parte de la realidad cósmica. Es como si cada entidad creada supiera inconscientemente de la dicha de ese estado y buscara realizarlo de la manera más poderosa que se abre a la humanidad, en el amor y la sexualidad entre un hombre y una mujer. El poder que los une es la energía espiritual más pura que conduce hacia una visión del estado espiritual más puro. Cuando un hombre y una mujer se relacionan entre sí, son conscientes de la relación directa que hay entre el placer duradero y el crecimiento interno. Utilizan las inevitables dificultades de la relación como medidas de las dificultades interiores de cada uno. Se comunican de una manera profunda, honesta y reveladora, compartiendo sus problemas internos y ayudándose mutuamente. Las respuestas a estas preguntas determinan si la relación falla, se disuelve, se estanca o florece. Cuando miras el mundo en torno a ti, ves que sin duda alguna muy pocos seres humanos crecen y se muestran de una manera tan abierta. Así de pocos son quienes se dan cuenta de que crecer juntos y cada uno a través del otro determina la solidez de los sentimientos, del placer, del amor duradero y del respeto. Así que no es raro que en las relaciones que duran mucho tiempo, casi invariablemente sus sentimientos están más o menos muertos. Las dificultades que surgen dentro de una relación siempre son señales de que no se ha atendido algo. Son un claro mensaje para quienes están listos para oírlo. Mientras más rápido se le atienda, mayor será la energía espiritual liberada para que el estado de gracia se pueda expandir junto con el ser interior de los integrantes de la pareja. Hay un mecanismo en las relaciones entre un hombre y una mujer que funciona como un instrumento muy finamente calibrado para mostrar los aspectos más sutiles de la relación y del estado individual de las dos personas implicadas. Esto no ha sido suficientemente reconocido aún por las personas más conscientes y preparadas que, no obstante, están familiarizadas con la verdad espiritual y psicológica. Cada día y a cada hora nuestro estado interno y nuestras emociones son un testimonio de nuestro nivel de crecimiento. En la medida en que se la atienda, florecerán la interacción, los sentimientos y la libertad de fluir desde el interior de uno mismo hacia el otro. Una relación madura y válida desde el punto de vista espiritual siempre debe estar profundamente conectada con el crecimiento individual.
En el momento en que sientas que una relación es irrelevante para el crecimiento personal, y se le deja a su suerte, inevitablemente fallará. Solo cuando las dos personas crecen hacia su máximo potencial inherente, la relación puede hacerse más dinámica y más viva. Y este trabajo se tiene que hacer tanto de manera individual como de común acuerdo. Si la relación es vista de ese modo, estará construida sobre una roca y no sobre arena, de modo que habrá lugar para ningún temor. Los sentimientos se desarrollarán y la seguridad acerca del ser de cada uno crecerá. En cualquier momento, cada miembro de la pareja servirá de espejo del estado interior del otro y, por tanto, de la relación. Siempre que haya fricciones o desgano, eso demostrará que hay algo atorado, que hay algo que no está claro y que debe ser atendido. Si se entiende y se saca eso a la luz, se generará crecimiento al máximo de velocidad, en el nivel de los sentimientos, la felicidad, la dicha, la experiencia profunda y el éxtasis serán cada vez más profundos y más bellos, dándole un mayor significado a la vida. Inversamente, el miedo a la intimidad implica rigidez y la negación de la participación que se tiene en las dificultades de la relación. Cualquiera que ignore estos principios, o que solo los conoce de dientes para afuera, no está emocionalmente listo para asumir la responsabilidad de su sufrimiento interior, ya sea en una relación o en su soledad. Así que ya ven, amigos míos, es importantísimo reconocer que la dicha y la belleza, que son realidades eternas del espíritu, están disponibles para todos los que buscan la llave de sus problemas de interacción, así como de soledad dentro de su propio corazón. El verdadero crecimiento es una realidad espiritual del mismísimo orden que la satisfacción profunda, la vitalidad vibrante y las relaciones llenas de alegría. Cuando estés preparado interiormente para relacionarte con otro ser humano de esa manera, encontrarás a la pareja adecuada con quien podrás compartir de ese modo. Cuando sepas usar esta llave maestra, ya no tendrás miedo, ya no estarás acosado por temores conscientes o inconscientes. Nunca te sentirás desamparado o como víctima cuando hayas realizado la transición importante en tu vida para ya no responsabilizar a los demás de lo que experimentas o dejas de experimentar. Así, el crecimiento y una vida plena y hermosa serán la misma cosa.